No lo sabemos porque esto simplemente, estos señores no rinden cuentas. Y es una de las fallas gravísimas de tantas que hay en México, ¿no? ¿Qué cosa de lo que hace el Estado y los altos funcionarios de México no tiene y no adolece de graves fallas? No sabemos. Posteriormente este señor, una vez que ocupó esos altos cargos, ocupó otro cargo importantísimo, consejero de la Judicatura, que en esencia es un órgano, un organismo dedicado a perseguir y se ensaña en contra de los jueces y magistrados de una manera vulgar y arbitraria. Allí estuvo durante 4 o 6 años este señor, y de ahí en la legislación, en las normas aquí del Poder Judicial Federal y más concretamente en las causas de impedimento, en la ley orgánica del Poder Judicial, está establecido que quien desempeñe un cargo de la naturaleza de los que conforman el Consejo de la Judicatura Federal, órgano policíaco, y que persigue, a eso se dedica de manera arbitraria, de manera despótica a jueces y magistrados, quien ocupa estos cargos de consejero no puede ser ministro. Y sin embargo, por sus ínfulas, este señor, saliendo de consejero de la Judicatura, órgano policíaco arbitrario, se fue a ocupar el cargo de ministro y ahora graciosamente va a desempeñar el cargo de presidente, nada menos que de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Todo esto está consagrado por normas en la Constitución mexicana y en las demás leyes complementarias, leyes que regulan el funcionamiento y las facultades, la estructura de estos dos organismos del Estado mexicano. Este individuo privilegiado, ¿de dónde le salieron tantas ínfulas, tanto poder para violar arbitrariamente todo el sistema jurídico mexicano e incluso el sistema jurídico internacional, sobre todo de los derechos humanos? Porque en la normatividad de los derechos humanos de las convenciones internacionales está establecido que todos los estados están obligados a respetar no solamente las garantías y los derechos humanos, sino que tiene el Estado que tener una normatividad, una estructura estatal adecuada que sea la condición para que pueda respetar y hacer efectivos los derechos humanos. Este señor Luis María Aguilar Morales solamente es un producto de esa arbitrariedad que priva en México. Él, como consejero de la Judicatura, está impedido, de acuerdo con los principios consagrados a nivel universal por el Estado moderno, está impedido para desempeñar el cargo de ministro de la Suprema Corte, que ya lo ha desempeñado durante varios años, porque él fue consejero de la Judicatura. Son cargos incompatibles. Cualquier ciudadano que vea y analice esta normatividad en México fácilmente puede percatarse de la canallada que significa esto. Casualmente en los diarios sale que en estos días de fin de año y de Navidad, por ahí encontraron al expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Debemos considerar que estos individuos vienen aquí a fiscalizar y a presionar al gobierno de México y lógicamente con eso a la nación mexicana para que se cumplan todas estas consignas. Por eso es que lo vimos por ahí, fue retratado en la calle, en un mercado, comprando uvas, en fin. Pero parecen actos ingenuos, pero son sumamente peligrosos para todos los países del mundo y particularmente en este caso para México. Por eso es que aquí en México nosotros condenamos el nombramiento que hizo Enrique Peña Nieto de manera arbitraria, de manera despótica, sin tener absolutamente ninguna legitimación, porque viola todos los principios de la democracia, de la nación, incluso del federalismo, al designar a un pillo como este individuo, Luis María Aguilar Morales. Nosotros no esperamos nada nuevo de este sujeto. Es un tipo que no tiene preparación, no tiene cultura,
ni siquiera conocimientos jurídicos, porque en sus resoluciones únicamente se dedican a repetir y a copiar lo que dicen las normas desde un punto de vista letrista, pero no hay nada de creatividad en su trabajo, ni como magistrado ni como ministro de la Suprema Corte, y menos como consejero de la Judicatura, en donde se dedicó a violar, a chantajear y a castigar de una manera arbitraria a jueces y magistrados. Este individuo está totalmente descalificado para ser presidente de la Suprema Corte y desde luego del Consejo de la Judicatura, porque no se pueden desempeñar esos dos cargos a la vez, son incompatibles. Quien realiza una función en el Consejo de la Judicatura tiene atribuciones que son contrarias e incompatibles con las de juez de la Suprema Corte. Entonces vean ustedes la clase de personas que están enseñoreándose en los bienes de México. Ya. Al principio de tus palabras dijiste que somos profesionistas y que tenemos cara para hablar de estos temas. Por aquí en este mismo canal de videos que lleva el nombre de Benito Juárez, hay de hecho un video donde estás tú, incluso cuando eras magistrado, la notificación de tu arbitrario proceso y finalmente de tu destitución, donde él forma parte de esta comisión de disciplina dentro del Consejo de la Judicatura, y simplemente te notifican que estás destituido, no te dan razones ni nada de eso. De alguna manera, desde entonces es que nosotros estamos al pendiente de cómo funciona realmente este poder, y esto fue en el año 2008, me parece, sí, 2008, y bueno, en ese sentido creo que tenemos cara para abordar este tema, además de que, bueno, somos ciudadanos, y como ciudadanos debemos, que queremos una auténtica democracia, estar pendientes de cómo realmente funciona el Estado, qué es el Estado, qué es la Constitución, qué es la Federación. Pues esta lucha de alguna manera nos lleva a tener pleno conocimiento o a buscar qué cosas son realmente estos conceptos, y buscar que no solamente incluso los abogados conozcan estos temas, ¿verdad? Estamos abordar estos temas, por ejemplo, como del Estado y todo esto, no solamente es cuestión de los juristas y de otras disciplinas. Para conocer incluso estos conceptos hay que tener incluso la intención de para qué se van a utilizar estos conocimientos. Quienes de alguna manera nos dan esta línea, pues esa idea, ese pensamiento pues materialista, o esas ideas pues de Marx, de Lenin, que son indispensables para conocer qué cosa es el Estado, por mencionar un término. El tema principal, continúo, es el tema del pésimo funcionamiento de justicia en México. ¿Cuáles son los antecedentes de este individuo? Pues son los pésimos antecedentes de que realmente en la justicia, como en esta justicia mexicana, pues solo la controlan unas cuantas familias. Los altos cargos, los altos mandos ocupan hasta 2 cargos, y por cada cargo desempeñan, reciben un sueldo, se jubilan y todavía les están pagando, se jubilan y todavía les dan pequeñas comisiones después de jubilados, y por esas comisiones también les están pagando. Después de muertos todavía les están pagando, y esta es la clase de individuos
que conforman el Poder Judicial en México. Como se llegan al Consejo de la Judicatura, llegan como consentiditos de los políticos. Hay otro por ahí, Constancio Carrasco Altamirano, que ni siquiera un día han sido jueces, ni siquiera un día han sido secretarios de estudio y cuenta o secretarios de juzgados, pero como son los consentidos de los políticos, los ponen ahí en cargos administrativos dentro del Consejo de la Judicatura, un órgano que fue creado de manera golpista para vigilar que lo que menos hagan los jueces y los magistrados, los trabajadores del Poder Judicial, sea aplicar la Constitución, cuidar la Constitución. En cualquier tema, los temas de los procesos penales o los asuntos que tienen que ver con la educación, con las garantías constitucionales. Son finalmente estos individuos como Constancio Carrasco Daza, como Luis María Aguilar Morales, quienes del Consejo de la Judicatura se saltan a un cargo tan delicado y tan importante como es el de ser ministros de la Suprema Corte, un órgano que también de por sí es un órgano policíaco, porque lo que finalmente realizan aquí estos individuos es dictarle consignas a los jueces y a los magistrados que se les llaman eufemísticamente jurisprudencias. Son consignas que pues les dictan ya desde el presidente, y a su vez recibe consignas de las oligarquías internacionales. Son ellos los que dicen que hay que aumentar las penas, son ellos los que dan el viso de constitucional a las traiciones de estos individuos que están en los ejecutivos, de entregar el territorio a los extranjeros, a las oligarquías extranjeras. ¿Y qué hacen los jueces? ¿Qué hacen los jueces? ¿Qué hacen los ministros? Simplemente darle el viso de constitucional. Ese es el antecedente. Estos son los antecedentes de alguien como Luis María Aguilar Morales, alguien que sobre todo se ha dedicado a perseguir y a estar pendientes de que los jueces siempre resuelvan en favor de los intereses políticos, de los intereses politiqueros sobre todo. Ustedes lo hicieron como el objeto de privarme de la vida, ¿sí? Porque esto cuesta mucho trabajo. trabajo. Bajar la voz, ¿sí? magistrado, sí puede bajar la voz, por favor. Entonces, o sea, usted ha sido juez, yo he sido juez. Ustedes han causado un grave, y lo están causando a México, pero ustedes son oídos sordos y no escuchan razones. ¿Por qué? Porque saben de antemano que tienen todas las ventajas. Baje la voz, por favor. No tuve, como tampoco nadie de mis compañeros que han sido desgraciadamente sojuzgados por ustedes a través de sus inicuos procedimientos, ningún medio de defensa. Ustedes prácticamente nos tienen amarrados y tapados de la boca y no podemos ejercer ningún derecho de defensa. Eso es vergonzoso. Les debería dar vergüenza trabajar de esa manera. Con respeto. ¿Sí? Señor, aguante, señor, aguante. Aguante al pueblo, señor. Claro que sí, hay que tener paciencia. No es juego lo que me acaban de decir. Es incalificable, es una tontería, es una estupidez lo que acaban de hacer.